Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están, doctores? ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches, Sí. doctor. Sí, señor, sí lo escuchamos bien. Ok, estoy compartiendo la página del Senado del CGP. ¿Sí se evidencia? Sí, señor. Bueno, entonces, doctores, vamos a mirar hoy los recursos, cuáles son los recursos pues, ordinarios y que proceden pues, en materia procesal civil, y miramos algunos procesos. La clase de hoy sí es de 2 horas. Aquí tengo una guía para dejársela ahí como método de estudio y ya no sé si ya tengan más clases la otra semana, sino pues ya el otro sábado sería el, el examen escrito. Vale, doctor. Bueno, doctores, aquí en la página del CGP, en la página del CGP, en el artículo 322, se establece pues los recursos que proceden en materia pues, del procedimiento civil, ¿no? Y están los medios de impugnación. Pues vamos a nombrar los recursos para qué es cada recurso. Hay unos recursos ordinarios, extraordinarios, los requisitos para esos recursos y pues, quién los conoce. Y después miramos algunos procesos. Entonces, los medios de impugnación, pues los recursos son esas oportunidades que tienen las partes dentro de un proceso para controvertir alguna decisión, ¿sí? Proceden contra una sentencia o contra algún auto que se haya dado dentro del proceso. Por ejemplo, la apelación contra el auto que rechaza la demanda o contra alguna sentencia de primera instancia. La apelación, recurso de casación, es un recurso extraordinario que procede en ciertos procesos y por ciertas causales o eh, por ciertos requisitos. Entonces, el primer recurso que tenemos es la reposición, y la reposición que se está en el artículo 318 del CGP, cuando se interpone y contra qué autos o qué providencias se interpone. Entonces, el recurso pues dice la norma, el Código General del Proceso, que el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez. Los autos, lo mencionamos la semana pasada, la Administración de Justicia se mueve o se manifiesta a través de providencias. Las providencias son autos o sentencias. Las sentencias pues son las que deciden de fondo algún asunto, y los autos pueden ser autos de trámite o algún auto que impulse un proceso o que decida alguna solicitud. Sí, por ejemplo, negar la demanda, el auto del decreto de unas pruebas. Si dentro del proceso dentro de una audiencia no se decreta alguna prueba, pues los recursos que ahí procedan. Entonces, el recurso de reposición se interpone contra los autos del juez que está conociendo pues el proceso, ¿sí? O contra los del magistrado, que no, siempre y cuando no procedan la súplica. Vamos a ver qué es la súplica. Y contra los de la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia. Esos autos, el auto de reposición, por lo que uno hace, es como el más corriente de todos, el más normal de todos, uno repone en todo lado, es que la misma instancia que profirió esa decisión la revise, ¿sí? También procede la reposición en subsidio de apelación, y es que la misma instancia que tomó la decisión revise esa decisión o ese fallo que profirió. Ese recurso de reposición no procede contra autos que resuelven un recurso de apelación. Entonces, contra
la segunda instancia, la apelación, no procede contra la segunda instancia cuando esté resolviendo una apelación, una súplica o una queja. ¿Sí? Los otros recursos. El recurso se debe interponer de forma verbal si se pronuncia pues el trámite en estrados, ¿sí? La notificación es en estrados, pues se notificará, se sustentará ahí mismo el recurso. Si se da por fuera de la audiencia, por ejemplo, cuando el auto en el estado, se notifica un auto en estado, el auto que rechaza la demanda, ese auto se tendrá tantos días para reponer. Los días para reponer son 3 días siguientes a la notificación del auto, 3 días hábiles para reponer ese auto y se sustentan pues las causales por las que se está pidiendo pues que se revise. El recurso deberá interponerse pues manifestando las razones que lo sustenten, cuáles son los hechos que lo sustentan o los defectos o sí, pues la ausencia o la anormalidad del proceso por el cual se está pidiendo que se revise. En forma verbal, pues se tendrán que pronunciar ahí mismo en el estrado. El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, y caso en el cual podrán interponerse los recursos respecto de los puntos nuevos. Entonces, ese es el trámite del recurso de reposición. El recurso de reposición es interponerle a la autoridad o al juez que profirió una decisión contra un auto que resolvió una solicitud dentro de un proceso, que lo revise, ¿sí? El término, pues son 3 días para que esa misma autoridad vuelva, para que ese mismo juez revise su decisión. ¿Cuál es el trámite? El recurso de reposición se decide en la misma audiencia, si está, por ejemplo, el tema del decreto de pruebas o lo que sea, dentro de la misma audiencia, previo traslado de ella a la parte contraria. Entonces, ejemplo, en una audiencia, un auto de unas pruebas, o se decreta una prueba o se rechaza una prueba, entonces la parte que la pidió podrá interponer el recurso para que el juez reconsidere su decisión sobre admitir o no admitir una prueba. Y de eso le da traslado a la contraparte para que se manifieste si es la oportunidad o no es la oportunidad para pedir una prueba o determinada, justifique las razones por las que se debe admitir o no admitir ese recurso, y ahí el juez pues resuelve. Cuando sea procedente formularlo por escrito, pues se resolverá previo traslado a la parte contraria también por 3 días. Entonces, el recurso de reposición es el más básico, el de más uso, digamos, que se interpone pues contra todas las decisiones que presentan, que se dan dentro del proceso. ¿Ante quién se le interpone? Ante la autoridad o ante el juez que profirió la decisión, ¿sí? Y ese recurso lo conoce la misma autoridad, el mismo juez que profirió la decisión. Son 3 días para sustentarlo por escrito y se le debe dar traslado a la contraparte para que lo revise, ¿sí? Se manifieste frente a ese auto. Entonces, ese es el trámite del proceso de sucesión, del proceso del recurso. Ahora, el siguiente recurso que está en materia civil es el recurso de apelación. El recurso de apelación, el objetivo o el fin específico de este recurso es que el adcuen o la segunda instancia de ese juez pues conozca la decisión que profirieron en primera instancia y la revise, ¿sí? Va a ir a segunda instancia porque precisamente hubo un recurso que lo está pidiendo. Entonces, por ejemplo, en materia de tutela, pues no se llaman recursos como tal la apelación, pero allá se llama impugnación, ¿sí? Impugnar la sentencia a primera instancia y lo conocen en segunda instancia el superior jerárquico de quien lo profirió. Entonces, si fue juez municipal, pues era en la misma especialidad el circuito, y si fue el circuito quien en primera instancia lo conoció, pues era en segunda instancia
la sala del tribunal, ¿no? El respectivo tribunal civil, familia, laboral, lo que sea. Entonces, esa apelación, el objetivo de la apelación es que lo conozca, que una segunda instancia, el superior de quien profirió la primera, conozca esa decisión y revise, pues, por qué está presentando, sustentando ese recurso. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se interpone la apelación? ¿Cuándo procede la apelación? Entonces, el 320 del 320 del CGP establece los fines de la apelación, ¿sí? Y habla de que el recurso tiene por objeto, que pues lo que acaba de decir, que el superior revise esa decisión, examine pues, la decisión que se tomó en primera instancia. Ahí se manifestarán pues por escrito sustentará las razones de pues, los hechos y fundamentos para solicitar que se revise. Entonces, el fin de este recurso de apelación es que el superior revise o examine la cuestión decidida, ¿sí? Solamente en lo que se le pide. Se omitió tal prueba o la sentencia no puede ser de esa manera porque la jurisprudencia ha hecho esto, se desconoce el precedente jurisprudencial o no se tuvieron en cuenta tales pruebas o se hizo una indebida valoración probatoria o las razones que usted justifique es lo que va a examinar en segunda instancia, pues el adcuente, quien conoce en segunda instancia eso. Solamente va a hacer una revisión o una valoración sobre lo que se le pide en el recurso de reposición, no va a examinar pues de más cosas, pues porque se entiende que si no se apeló sobre eso, pues está bien, está conforme a derecho, no hay nulidades ni demás. Solamente va a examinar los reparos concretos. ¿Qué es los reparos? Pues lo que yo le estoy pidiendo, lo que yo le estoy reclamando, digamos, lo que yo le estoy pidiendo como apelante que se revise, ¿sí? ¿Qué hace ese superior? Ese superior tiene dos opciones, o revoca lo que dijo en primera instancia, conforme pues a sus consideraciones, revoca lo que dijo, o puede confirmar esa decisión, ¿sí? Revocar o reformar o confirmar la decisión de la primera instancia. Entonces, eso pues depende del juicio o del estudio que se le haga al caso y de cómo se plantee el recurso de apelación para que la segunda instancia pues confirme o revoque o reforme la decisión de la primera instancia. ¿Quién puede interponer el recurso de apelación? La parte a quien le haya sido desfavorable la providencia. Entonces, la sentencia en primera instancia se negó, ¿sí? O se rechazó la demanda. Como obviamente se le afecta un derecho o se le está negando alguna solicitud, pues apela esta parte, obviamente la parte vencida, la parte pues que no tiene que no se le causa un daño, pues no va a presentar la apelación. Y esta parte es la que va a interponer el recurso de apelación. ¿Cuándo procede? ¿Cuándo se interpone el recurso de apelación? Entonces, ¿qué es apelable? Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. Sentencias de primera instancia, todo lo de primera instancia se puede apelar. Son apelables también los siguientes autos, o sea, todas las decisiones que tomen los jueces en primera instancia, todas las sentencias, las decisiones de la Administración de Justicia de fondo se dan mediante sentencias. Entonces, todas esas sentencias de primera instancia, ya sea del civil municipal o del municipal cualquiera que sea, o del circuito el que sea, va a ir a la segunda instancia a conocerlo. ¿Cuáles son apelables? Y son apelables los autos. ¿Cuáles autos en primera instancia? El que rechazó la demanda, el que rechazó la reforma o la contestación por cualquiera pues de estas. El que le negó la intervención de sucesores procesales o de terceros. Se pidió que se diera la sucesión procesal a otras personas y pues no se le negó o se le negó se negó por allá que un tercero con un derecho también interviniera, no sé, en un proceso de pertenencia, quien tiene la posesión o el arrendatario de un inmueble o quien tiene el coadyuvante o un tercero que pueda tener un derecho ahí, se le negó su participación. Entonces,
ese auto que niega eso, pues se puede apelar. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros, el que niegue el decreto o la práctica de pruebas, ¿sí? El que obviamente está excluyendo una prueba o que no decreta ciertas pruebas, pues pueden ser apelables, ¿sí? Obviamente esos autos, en primera instancia se pide la reposición y el subsidio de apelación. Y ahí en primera instancia lo revisarán si lo repone o no y concede la apelación para que en segunda instancia pues verifique. El que niegue el decreto de la práctica de pruebas, el que niegue total o parcialmente un mandamiento de pago, ¿sí? Que está negando un mandamiento de pago, y el que rechace de plano las excepciones de mérito en un proceso ejecutivo. Entonces, esos autos que no le dan curso al proceso o que rechazan unas excepciones son susceptibles o son sujetos de apelarse. El que rechazó de plano un incidente, ¿sí? Y obviamente el que lo resuelva. El que niegue una nulidad procesal, entonces, y el que lo resuelva. Entonces, si se resuelve, ¿quién va a reponer el que lo resolvió? Pues la otra parte, manifestando que, pues, que no había lugar a decretar la nulidad. Y la nulidad de pronto, ¿por qué? Porque no se hizo, en la audiencia no se hizo saneamiento del litigio, porque se desconoció una prueba, o no se allegó las pruebas en el momento, en la oportunidad, o no se le dio tal, pues conforme a derecho el trámite al proceso. Bueno, todas esas decisiones pues se pueden apelar. Primero se reponen y después se apelan. Y esa decisión pues es sujeto del recurso de apelación. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. Entonces, no, que le ponga fin al proceso, está por allá el desistimiento tácito. El desistimiento tácito es una figura donde por inactividad de la parte, del interesado, o porque el proceso dure 2 años al despacho sin moverse, o inactividad de los interesados, pues la Administración de Justicia puede archivar el proceso, puede terminar el proceso, y hay una sanción que son 6 meses sin poder radicar la demanda. Precisamente porque no mueven el proceso, no le dan impulso procesal a ese proceso. El ¿qué más autos? Las demás, el que resuelva pues cualquier medida cautelar, ¿sí? O fije algún monto en la caución por decretarla, para decretarla, impedirle o levantarla. El auto que resolvió una medida cautelar o fijó algún monto respecto de una medida cautelar, un decreto de un embargo, de un secuestro, una guarda y aposición de sellos, o esas medidas cautelares que se pidan y se nieguen, pues pueden ser sujetos de el recurso de apelación. El que resuelva sobre la oposición a una entrega de bienes y el que rechace de plano. Entonces se pidió que se entregaran unos bienes dentro de un proceso o entregar unos títulos o hacer algo dentro de un proceso y el juez pues lo niega, entonces procede la apelación. Y los demás que estén claros en este código. ¿Cuál es la oportunidad para presentarlos? Entonces el recurso de apelación se interpone, así como el recurso de reposición tiene 3 días y de manera concreta, pues este también todos tienen un formalismo y se interpone también en los siguientes 3 días a la notificación por estado. Depende cuándo se notificó. El término general son 3 días, 3 días para notificar, para interponer el recurso de apelación. Entonces, 3 días máximo para interponer ese recurso de apelación. La apelación, se concede la apelación y esa apelación pues tiene unos efectos o se va a otorgar la apelación en unos efectos. Un efecto suspensivo, ¿sí? Que en la competencia de primera instancia se suspende hasta que se resuelva en segunda instancia pues el recurso. Tiene un efecto devolutivo, sigue el proceso en primera instancia y hasta pues, esperar qué dicen en segunda instancia, qué dicen respecto a ese auto, ¿sí? En este caso no se suspende el cumplimiento de una providencia que se apeló, ni el curso del proceso, entonces sigue
el proceso, pero pues hay que esperar que resuelvan en segunda instancia. Y el efecto diferido, que son los 3 efectos que puede otorgarse o que puede tener un recurso de apelación. El efecto diferido es que en este caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia que se apeló. Por ejemplo, un proceso de restitución de inmueble arrendado no se va a entregar o no se va a dar cumplimiento porque pues está en apelación, o no se va a dar a cumplir la orden de pago o de indemnización hasta que en segunda instancia resuelva. Esos son los 3 efectos en que se concede o va a tener el recurso de apelación. ¿Listo? 3 días para interponer recurso de apelación y se interponen contra todas las sentencias que se profieran en primera instancia. Todas las sentencias y autos que se profieran en primera instancia. ¿Quién lo conoce? Pues el juez en segunda instancia, que uno le conoce como el adjue. ¿Cuál es el trámite? Pues que en primera instancia lo admiten o le dan, confieren o otorgan el recurso de apelación y remiten el expediente o las copias o la sentencia y el recurso que se plantea para que en segunda instancia lo revisen. ¿Listo? Ese es el trámite de la apelación. Hay un trámite también pues para apelación de sentencias. El término general es que son 3 días cuando lo hayan notificado en estado. Son 3 días para que lo revise. Y en segunda instancia, ¿cuál es el término que tiene en segunda instancia el juez para resolver? Pues en la práctica se toman su tiempo, ¿sí? Ojalá sea una sala de algún tribunal, es bastante, pues un término concreto no hay. Un término concreto para que la administración se manifieste en segunda instancia, pues no hay. Sí hay términos para interponerlos, pero no hay, digamos, un término para que en segunda instancia tomen la decisión o lo resuelvan, porque aunque el código hable en muchos procesos o en muchas opciones de términos, en la práctica esos términos que dice la Administración de Justicia, pues no se dan. Pero sí se revisan que se haya hecho uso del recurso en el término que sean, los 3 días. ¿Listo? Entonces, esa es la reposición y la apelación. Ahí vamos a nombrar, pues no va a ser así como un examen tan de fondo. El tercer recurso ordinario que existe en materia civil, procesal civil, es el recurso de la súplica. Entonces, ese recurso de la súplica es un trámite, un recurso pues corto, sencillo, que se interpone y procede contra los autos que por su naturaleza pueden ser apelables. Los que dicte el magistrado sustanciador en el curso de segunda o la única instancia o durante el trámite de apelación de un auto. Entonces, la súplica procede contra esos autos, ¿sí? Los que por su naturaleza se pueden apelar o los que dicte un magistrado en segunda, el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o la única instancia. Y también procede contra el auto que resuelve la admisión de los recursos de apelación. Cuando llega una apelación a segunda instancia, pues eso va a reparto, ¿no? Allá no es que a tal juez, sino que eso va a reparto y que lo conozca en segunda instancia. En las tutelas, cuando ya un juez en segunda instancia conoció de una impugnación, pues ese juez conocerá en adelante de todo lo que surja respecto a esa tutela. No hay que volver a hacer reparto ni nada, sino ese juez pues en tutela va a conocer de ahí en adelante lo que se le radique en segunda instancia. Entonces, ese recurso de la súplica procede contra esos autos que se den en primera instancia, contra los autos que pues serían apelables, o sea, todos los anteriores, todos esos autos que son apelables, los que dicte el magistrado sustanciador en la segunda o la única instancia, contra el auto que admite la admisión del recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o de revisión se profieran y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. No proceden contra los autos mediante los cuales se resuelve la apelación o la queja. La súplica igual 3 días, 3 días siguientes a la notificación del auto, mediante escrito que pues va dirigido a esa autoridad, ¿no? A ese juez. Entonces, tanto el recurso de reposición como el recurso de apelación y el de súplica
tienen 3 días, los recursos ordinarios, 3 días para sustentarse, para pues el recurso, hacer uso del recurso. La súplica se debe interponer en los 3 días siguientes a la notificación del auto, mediante escrito que pues va dirigido, y obviamente en el que manifiestan su inconformidad. ¿Cuál es el trámite? Se corre traslado por 3 días a la contraparte, para que se manifieste si a bien lo tiene sobre el auto, sobre ese recurso. Y una vez se vence ese término, pues el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno, al que dictó la providencia para que éste pueda resolver. Entonces, le corresponde a los demás magistrados que integran la sala conocer del recurso de súplica contra lo que se dijo en primera instancia. El recurso de súplica es que lo que dijeron en la apelación o los autos que fueron apelables, si no está de acuerdo, o sea, contra lo que se resolvió en la apelación, puedo interponer la súplica. ¿Quién va a conocer de súplica? El siguiente, no al superior, ya no al superior, sino el que está enseguida, el siguiente magistrado de la misma sala, ¿sí? Del otro, son 3 magistrados por sala, entonces el siguiente, el que esté de turno va a conocer esa súplica. Término procesal para interponerlo, también 3 días. Viene el recurso, enseguida está el recurso de casación, el recurso extraordinario de casación. Ese es más, sí es competencia de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, y que procede, es más, digamos, más exclusivo, tiene más requisitos para que se pueda tramitar. Después viene la queja y la revisión. Entonces, ¿qué es la casación? La casación es un recurso del que va a conocer pues la sala de la Corte Suprema de Justicia, la respectiva sala, y que solamente se interpone contra las sentencias que se dictaron por tribunales en segunda instancia, o sea que en primera instancia lo tuvo que haber conocido pues circuito, ¿sí? Civil, familia, laboral, comercial, agrario, lo que sea. Esa primera instancia fue un juez circuito, una segunda instancia fue el tribunal. Esa sala de ese tribunal profirió un fallo. Ese es el que se puede interponer la casación. Pero no en todos, solamente en ciertos casos y que en ciertas cuantías. No es como penal que allá en todos, sino que aquí siempre que superen unas cuantías y por unos defectos, por unas causales concretas, no pues por todo lo que se le ocurre a la parte o para apelar, sino para interponer la casación, sino por algo concreto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin del recurso extraordinario de casación? Entonces, es defender la unidad y la integridad del ordenamiento jurídico. Ya no estamos discutiendo las causales o los reparos concretos a la primera instancia, sino aquí estamos manifestando que hubo una vulneración al ordenamiento jurídico, que no se actuó conforme a derecho, conforme a la norma procesal o algo, por tales motivos. Entonces, ¿qué pretende? Pues que se guarde ese ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales que Colombia pues ha ratificado, que ha protegido en el derecho interno, proteger obviamente la Constitución, porque el CGP y demás pues se rige a la Constitución, controlar la legalidad de los fallos, como lo vimos la primera clase, los jueces dice por allá el artículo 7, los jueces en sus providencias pues están sometidos al imperio de la ley. Sí, hay otras fuentes de derecho, la jurisprudencia y demás, pero los jueces tienen que motivar pues razonadamente sus decisiones. Unificar la jurisprudencia, reparar los agravios que se han dado dentro de ese proceso y demás. ¿Cuándo procede el recurso de casación? El recurso extraordinario de casación solo se podrá o se interpondrá contra las siguientes sentencias. Solamente va contra sentencias, no contra autos, ¿sí? No contra algún auto que decrete o rechace o niegue algo, sino contra sentencias. Pues contra esas sentencias que se dan en segunda instancia por los tribunales. Por los tribunales. Ejemplo, el Tribunal Superior de Villavicencio en su sala civil, familia, lo que sea, negó
negó tal cosa o revocó o confirmó tal decisión de una primera instancia, o sea, de un juez circuito, la persona no está de acuerdo y va a la Corte Suprema, pero se interpone el recurso de extraordinario de casación contra las sentencias que fueron proferidas en segunda instancia por los tribunales. Entonces, obviamente aquí serán procesos de mayor cuantía. Estamos hablando de procesos pues que son cuantiosos, que por su cuantía los conoció el tribunal, los conoció pues en primera instancia circuito y en segunda instancia el tribunal. Y esa decisión del tribunal es lo que es sujeto de la casación. ¿Cuáles sentencias se pueden casar o se les va a dar el recurso de la casación? Las que se dictan en toda clase de procesos declarativos. ¿Cuáles son los procesos declarativos? Aquellos procesos, es uno de los 4 procesos que trae el CGP, y esos procesos donde donde se está discutiendo un derecho, donde hay una discusión sobre un derecho. ¿Listo? Sobre las que se dicten en toda clase de procesos declarativos. Las que se dicten en las acciones de grupo cuya competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria, las dictadas para liquidar una condena en concreto. Entonces, contra esas sentencias esos trámites procede la casación. No habla de ejecutivos, no habla de procesos de jurisdicción voluntaria, sobre todos esos procesos declarativos. Si son asuntos relativos al Estado civil, solo serán susceptibles de apel, de casación, las sentencias sobre impugnación o una reclamación de Estado y las declaraciones de uniones maritales de hecho. Entonces, obviamente la unión marital de hecho, pues es un proceso declarativo que está modificando o alterando el Estado civil de una persona, pues declarar una unión marital de hecho afecta al Estado civil de una persona. La casación adhesiva, cuando una parte interponga el recurso de casación, se considera también el que haya interpuesto oportunamente la otra parte, aunque el valor del interés de esta fuere insuficiente. Entonces, ¿cuándo procede la casación? Contra sentencias que en segunda instancia hayan proferido los tribunales, solo los tribunales. O sea que esa primera instancia de ese asunto, pues fue circuito. Entonces, la segunda instancia serán los tribunales. Ahí procede la casación. ¿En qué procesos? Declarativos. Declarativos, hay 2 causales, los que se dicten en las acciones de grupo que puedan conocer la jurisdicción ordinaria y las que liquiden una condena contra esas. No va en todos los procesos, solo declarativos. Causales, ¿cuándo se puede interponer en qué causales? ¿Por qué procedería una casación? Entonces, son causales del recurso de casación. Estas 5 causales nomás. La violación directa de una norma jurídica sustancial. Aquí estamos discutiendo algo sustancial, algo concreto, ¿sí? No el trámite del proceso, no si el derecho no está el derecho, sino que faltó al debido proceso. La violación directa de una norma jurídica sustancial, desconoció, no sé, las normas o las leyes sobre tal cosa, sobre la declaración de la unión marital de hecho, lo que sea. La violación indirecta de la ley sustancial, ¿sí? Desconoció lo que dice el Código Civil, que es nuestra norma sustancial, donde está el derecho. Como consecuencia de ese error de derecho, pues se deriva el desconocimiento de una norma probatoria o por un error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación o de una determinada prueba. Es decir, se le dio distinto sentido o distinto entendido a la demanda, a la contestación o a una prueba. Entonces, procede ahí la casación, recurso extraordinario. No estar la sentencia de acuerdo con los hechos. Las sentencias, el tema de la legalidad es que los jueces están pues sometidos al imperio de la ley, en sus providencias, y deben razonar y motivar sus providencias. No es que pues en las consideraciones narre o digamos sustancie como si fuera a dar el derecho, pero finalmente resuelve negándolo. Entonces deben estar motivadas esas decisiones. No estar la sentencia en consonancia con los hechos. Entonces, se están hablando de unos hechos, la sentencia está hablando de otra cosa. Con las pretensiones de la demanda, se decretó
profiere una demanda, pero no da las pretensiones solicitadas, sino pues que confiere otras que no se pidieron, o con las excepciones que se propusieron por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. Que, por ejemplo, esté ordenando algún pago y ya estaba prescrito ese derecho. Entonces procederá la casación. Cuando la sentencia tiene decisiones que hagan más gravosa del apelante único. Entonces, cuando una persona apela y es único, la persona que está apelando es una sola persona, es decir, que el afectado es uno solo, no que, o no que sean varias personas. ¿Sí? Si son varias partes las demandadas, si apelan, ahí sí les pueden interponer, pues, o les pueden poner peor la condena. Pero si es solamente una persona que apela, no se le puede modificar, no no se le puede causar peor, pues, agravio que el que ya se le dictó en primera instancia. Cuando la sentencia se dictó en un juicio, pues, que tiene vicios de algunas de las causales de nulidad que consagra la ley, o a menos que tales vicios hubieran sido saneados. ¿Listo? La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas a las que se plantean. Entonces, por estos 5 factores o causales procede el recurso de casación. No es contra todos los autos, contra todas las sentencias, sino contra esas sentencias de segunda instancia que profirieron los tribunales, las salas de los tribunales, y que desconocen estas normas, desconocen la violación indirecta de una norma jurídica, desconocen la ley sustancial, no están conforme la sentencia con los hechos, se decretan otras pretensiones que no se habían pedido, no está la sentencia conforme a la demanda o conforme a la contestación, o las pruebas no son iguales. Entonces, en esos eventos se decreta, pues, proceder a la casación. Entonces, lo que se plantea es lo que la Corte va a conocer, no va a pedir, no va a resolver nada más, sino simplemente lo que está planteando. Por eso la casación, y no todo abogado plantea o interpone una buena casación, y hay, pues, universidades o abogados que se dedican concretamente al tema de la casación, al recurso de casación. No es tan sencillo sustentar un recurso de la casación. La oportunidad para interponerla. Entonces, este ya deja de ser de 3 días, como todos los anteriores, reposición, apelación o súplica, y será de 5 días a la fecha en que se notificó en segunda instancia esa sentencia. Entonces, 5 días. Tiene 2 días más hábiles, pero necesita más trámite, necesita, digamos, un tecnicismo, más conocimiento para poder plantearlo, ¿sí? Cuando se haya pedido oportunamente adición, corrección o aclaración, o estas se hicieron de oficio, el término se contará desde el día siguiente a la notificación de la providencia respectiva. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado. Obviamente no podrá haber casación si no se apeló en primera instancia y no fue en segunda instancia al tribunal. Cuando la proferida por el tribunal hubiera sido exclusivamente confirmatoria de aquella. Entonces, no se puede interponer la casación en ese evento. Y ahí aquí habla de la cuantía. Solo va en procesos declarativos y cuando superen 1.000 salarios mínimos. Entonces, no todos los declarativos van a ir. Los verbales sumarios no, los que son de mínima cuantía no. O sea, los que no pasan de 40 salarios no van a tener casación. Los que es el proceso monitorio no va a tener casación. No va a tener casación esos asuntos que por sus pretensiones, cuando las pretensiones esencialmente sean económicas, el recurso procede cuando la resolución desfavorable al recurrente sea superior a 1.000 salarios mínimos. Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trata de sentencias dictadas dentro de acciones populares y de grupo y las que versen sobre el Estado civil. No se puede interponer la apelación sin tener en cuenta la cuantía cuando estamos peleando o discutiendo un derecho sobre que me va a modificar el Estado civil o las acciones populares. En eso sí no se ve la cuantía. El resto, cuando la cuantía supere los 1.000 salarios.
¿sí? Cuando de la actual resolución desfavorable al recurrente sea superior a 1.000 salarios. Entonces, la condena sea superior a 1.000, entonces allá procede la casación. ¿Quién conoce? Bueno, se concede el recurso, hay unos efectos del recurso y eso va a la corte, una única corte que conoce esa casación. Esa corte pues tiene un término para admitirla, admitir el recurso y el trámite del recurso pues allá va. Y tiene una demanda, obviamente es como presentar nuevamente una demanda, ese recurso es una demanda de casación, ¿no? Entonces obviamente hay que hacer cumplir unos requisitos, que es designar las partes, una síntesis del proceso, las pretensiones y los hechos que se están discutiendo en el proceso, en el litigio, formularlas por separado, los cargos contra la sentencia que se recurre. Entonces, ¿por qué presento el recurso de casación? Por tales motivos y sustentarlo. Es hacer una demanda que tiene mucho tecnicismo. En la práctica, una casación requiere conocimiento y una técnica para que le admitan esa demanda, porque es una demanda la casación. Los demás son recursos que se plantean ahí contra las decisiones, pero esto es una nueva demanda que van a conocerlos en la Corte Suprema. Habla de la extemporaneidad. Cuando no se presente en tiempo la demanda, o sea, los 5 días, el magistrado declarará desierto el recurso y condenará en costas al recurrente. Siendo varios los recurrentes, la deserción del recurso solo afectará a quien no presentó oportunamente la demanda. La inadmisión de la demanda. ¿Se puede admitir esa demanda de casación? Sí, la de casación será inadmisible en los siguientes casos. Cuando no se haya proyectado o no se dé con el cumplimiento pues de los requisitos formales. No está de acuerdo a los requisitos formales. Cuando la demanda se plantee cuestiones de hecho o de derecho que no se invocaron en las instancias, cuando se esté planteando en situaciones de derecho que no se discutieron dentro del proceso. Entonces, en esos eventos, pues no procede una casación cuando se están planteando situaciones o hechos o que no se discutieron en primera instancia, ¿sí? Que no se discutieron en sede del proceso. Entonces, no vamos a plantear la casación, nuevos hechos. La sala de casación civil le compete dictar el auto que admite la demanda. Contra este auto no procede ningún recurso. ¿Quién es el superior de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación? Pues no hay. O sea, ¿quién conocerá de pronto para una tutela y que vaya a la Corte? Pero no procede ningún recurso contra esto. Sí, no existen recursos, pero estará la tutela si es que se niega esa casación, esa demanda de casación. Entonces, en conclusión, la casación es un recurso extraordinario, 5 días para presentarse, se presenta contra sentencias que se hayan proferido en segunda instancia por las salas de los tribunales, y en 5 causales claras que se puede interponer la casación contra sentencias o esas sentencias donde la condena sea superior a 1.000 salarios mínimos. Y es una demanda, y esa demanda la conoce la Corte Suprema de Justicia, sala civil, y esa Corte Suprema puede admitir o rechazar o inadmitir esa demanda. Y ahí se le vuelve a dar allá en la Corte un trámite para eso, ¿sí? Es para discutir cosas, ¿alguien pregunta algo? Sí, doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, Aquí en la casación, si presentan la acción de tutela, ¿qué recurso, qué derecho fundamental se está vulnerando? ¿El debido proceso? Debido proceso, o sea, va a tutelar a la Corte Suprema de Justicia, va a decir que sí, o sea, presentó la casación, se la Sí. inadmitieron, la sala se la inadmitió porque pues argumentará que no cumplió algún trámite, sí, o que no cumplió pues la formalidad para
tramitar esa demanda. Dice que no hay, pues obviamente, uno en la estructura de de la rama, pues no hay una superior de la Corte Suprema, es el tribunal o el organismo de cierre de todo lo ordinario. Ahí no hay una segunda instancia, allá no va a haber, no hay recursos, pero está la tutela. Pues no es un recurso, pero lo que pasa es que la tutela, como protege derechos fundamentales, pues no falta el apelante o el casacionista que intente vía tutela que se le admita, y esa tutela pues irá a la Corte Sí, Constitucional para revisar pero o sea que ahí el qué derecho derechos fundamental que se estaría vulnerando sería el debido proceso. O, sí, en primera instancia argumentarán por un debido proceso y los demás defectos que me pide acá o que me dice el desconocimiento de la ley sustancial, el desconocimiento de la jurisprudencia y argumentará esto, pero el primer proceso es, sí, el debido proceso, la legalidad, la igualdad de las partes o todos los derechos fundamentales que se pueda alegar ahí, o sea, pero no es no, contra ese auto que la Corte niega la apelación, no proceden recursos, o sea, no hay un recurso como tal. Lo que pasa es que si uno se va a la práctica, lo que uno ve es que a veces la gente pues tutela esa decisión sí, y esa sí, decisión lo pues he visto. ya va a la Corte Constitucional, ¿sí? Ahí es lo que uno conoce como el choque de trenes, decisiones de las Cortes entre ellos, ¿sí? Pero pues conocerá la Corte Constitucional porque va a revisar que se esté protegiendo la Constitución, que se esté salvaguardando la Constitución, que no se le haya vulnerado ese derecho a esa persona y decidirá si tutela o no tutela esa casación, esa acción de tutela. Pero, pero eso tiene su requisito, eso tiene su tecnicismo, su conocimiento para poder plantear una casación. Entonces, la casación es una demanda que se presenta en los siguientes 5 días a que se notificó en primera instancia, que se notificó pues la sentencia del tribunal. Y en esos 5 días se debe interponer ese recurso. Se le interpone a la misma persona, no es que haya que ir pues allá a la corte en Bogotá a radicarla, se le radica a la autoridad que lo profirió, o sea, al tribunal, y él pues lo concede y lo remite a la corte. Y allá resolverán. ¿Cuánto se demora allá? Su tiempo. Allá hay un término. No hay un término para que lo resuelvan, pero sí hay un término para interponerlo. Y no es que eso tiene unos requisitos, no es que se vayan a discutir nuevos hechos, nuevas situaciones. No, y para que usted lo pueda interponer, pues tuvo que haber agotado los requisitos internos. ¿Listo? Listo, gracias, doctor. Esa es la casación. Listo. Esa es la casación. Bueno, después procede el recurso de queja. ¿Qué es la queja? Entonces, cuando procede el recurso de queja? La queja es un recurso que procede cuando en primera instancia, cuando el ADCUR, el juez de primera instancia, niegue un recurso de apelación. El recurrente podrá interponer el de queja para que el superior lo conceda si es posible. Es quejarse, una queja porque el juez de primera instancia, el circuito o el municipal me negó la apelación, ¿sí? Me negó la apelación contra esa sentencia o me negó la apelación contra el auto que rechaza la demanda o no me repuso y aparte me negó. Entonces, como ya el hecho de que me niegue la apelación no es que me está terminando ahí el proceso, ya ahí hay cosa juzgada, no pueden volver a abrir el proceso, entonces queja y es que va al superior y radica la queja para decir que el de primera instancia me negó ese recurso de apelación para que este en segunda instancia lo conceda si fuere procedente. Ese mismo recurso procede cuando se niegue también el de casación. Cuando me niegan la apelación o me niegan la casación, esos son los recursos que proceden cuando se niegan los otros recursos. Cuando me negaron apelación o casación, me quejo. ¿Ante quién me quejo? Pues ante ellos mismos y ahí el superior resolverá. Entonces, quién va a conocer en el de
el de queja al superior. Si es circuito, pues el tribunal. Si es municipal, el circuito. Si es el tribunal, pues irá a la corte, ¿sí? Porque me negaron o la apelación o la queja. Término para interponerlo y el trámite, pues se debe interponer en subsidio del de reposición contra el auto que negó la apelación. Entonces, me niegan la apelación, me lo repongo y el subsidio de la queja, o me niegan la apelación o la casación, entonces repongo esa decisión, se puede reponer, se repone, que es el normal, el de todo, de uso común, y en subsidio queja, repongo y en subsidio queja. Si no me reponen, me quejo. Entonces va al superior a revisar esa situación. Salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria del proceso. Término para interponerlo, 3 días, ¿sí? El escrito de la demanda de este se mantendrá en secretaría por 3 días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno y surtirá el traslado. Se decidirá el recurso. Si el superior estima indebida la negación, el de la apelación o de la casación, la admite y comunicará su decisión al inferior, indicando el defecto en que corresponda en el primer caso. Entonces, me negaron el recurso de apelación o me negaron el recurso de casación, pues presento una queja ante ese mismo juez que me lo está negando. Lo repongo y me quejo, ¿sí? Primero repongo y en subsidio la queja. Y el superior pues lo va a conocer y puede admitirlo o no, ¿sí? Y si lo admite, pues manifestará cuáles son las situaciones en que se sustenta. Negada la reposición o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista. 3 días, porque es el día que es el mismo término que tengo yo para reponer. Entonces, primero repongo y en subsidio me quejo. Entonces, la queja es un recurso que procede cuando me niegan la apelación o me niegan la casación. Y lo presento ¿contra quién? Contra la autoridad, contra el juez que me negó, la apelación o la queja. Y pues el término, 3 días. Entonces, ese sería, la queja es porque me niegan un recurso. El recurso de queja es porque me niegan el recurso de apelación o de casación. Finalmente está la revisión. Finalmente el recurso de la revisión serían 6 recursos que tenemos en materia pues, procesal civil. Finalmente el recurso de la revisión. Todos los recursos tienen sus términos, por lo general son 3 días, salvo la casación. El resto son pues 3 días y conocerá el superior. Hay unos efectos para otorgarse, unas causales para poder otorgarse, y tiene unos efectos esa decisión que se tome. Entonces, el recurso extraordinario de revisión. La revisión es un recurso extraordinario, ya no es, pues, que es extraordinario, que procede en ciertos eventos, que no es lo común, digamos, no es el común como la reposición o la apelación o la súplica, sino pues es que este es en ciertos eventos. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas. Ya ejecutoriada la sentencia, ya me condenaron, ya se dio cumplimiento, ya está ejecutoriada. Entonces, se va a solicitar que se revise. Son causales de revisión. ¿Dónde se puede revisar? Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia, documentos que habrían variado la decisión contenida en ella y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o por un caso fortuito. O por obra de la parte contraria. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida, porque haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ese proceso, haberse fundado la sentencia en un dictamen pericial de un condenado penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba. Entonces, se falló
y la prueba en la que se falló para condenarme o lo que sea fue una prueba que se adquiere de manera, pues vulnerando unos derechos, entonces una prueba es ilegal o ilícita, ¿sí? Si va en contra de de la ley o ilegal, si va en contra, pues, de, de la Constitución y el juez falla en virtud de esa prueba, entonces, pues, esa sentencia ya ejecutoriada se puede pedir que se revise. Ahora, por haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta, una fraude, inducir en error al juez, presentar pruebas que no son conforme a derecho y demás. En todos esos eventos procede la revisión. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada esa nulidad, ¿sí? Existir nulidad que se origina de una sentencia que puso fin a un proceso y que no era susceptible de recurso. Bueno, este recurso es en unos eventos, es como ese recurso extraordinario contra una sentencia ya ejecutoriada por hechos que sobrevienen al proceso o que se dieron dentro del proceso que efectivamente afectaron la decisión, pruebas ilegales, ilícitas, indebida valoración del juez y demás. Entonces, para interponer el recurso pues, de la revisión, ya debe estar la sentencia pues, proferida y ejecutoriada. El término para interponer este recurso. El recurso puede interponerse dentro de 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales que consagran los numerales 1, 6, 8 y 9 del presente artículo, y cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7, o sea, estar el recurrente en alguno de los casos indebida representación o demás, pues los 2 años se cuentan desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia, su representante tuvo conocimiento. El límite máximo serán 5 años. La sentencia debe ser inscrita en un registro público. Los anteriores términos solo cuentan a partir de la fecha de la inscripción. Entonces, esta suspensión no puede exceder 2 años. El recurso de revisión es un recurso extraordinario que se presenta para cuando esa sentencia que ya se profirió, que ya está ejecutoriada, pues tiene algún defecto, tiene alguna anormalidad. Entonces, serán 2 años. Pero lo que pasa es que si uno le pone como lógica lo que se diga una sentencia ya ejecutoriada y que se ordene el cumplimiento, pues no habría esperar hasta 2 años para interponer los recursos, pues, por ejemplo, una orden de pago, alguna indemnización, una responsabilidad civil, u otros asuntos, pues el término será pues urgente, ¿no? No, el término debe ser inmediato. La ley le da 2 años al recurrente para que interponga. Tiene que formularse ese recurso, obviamente una demanda. Entonces, los recursos que necesitan presentar una nueva demanda son la casación y la revisión. Son recursos extraordinarios. Necesitan una demanda, proyectar una nueva demanda. ¿Qué debe tener? Pues los generales de una demanda, ¿sí? El nombre, domicilio del recurrente, domicilio de las personas que fueron parte en el proceso, que se dictó en sentencia para que pues ellas sigan el procedimiento de revisión, designación del proceso en que se dictó la sentencia, todo y la información necesaria de esto. ¿Quién lo va a conocer? La corte o el tribunal que reciba la demanda, será o la corte o el tribunal, examinará si reúne esos requisitos y le dará trámite a ese proceso. Entonces, es un nuevo proceso que surge a raíz de un proceso. Tiene medidas cautelares. Pueden decretarse medidas cautelares en la inscripción de la demanda y el secuestro de bienes muebles en los casos y en los requisitos previstos en el proceso declarativo. Y esos serían los recursos que tenemos. Lo que tenemos pues en el procedimiento civil, reposición 3 días contra todos los autos o las sentencias que profiera un juez en primera instancia, aunque me niegue algo, 3 días por lo general, lo conoce él mismo, el fin es pedirle que revise su decisión y este lo puede revisar, lo puede negar o puede dar la revisión, ¿sí? Puede acceder a lo que le pidan que reponga.
que revise. El siguiente es la apelación, 3 días contra la sentencia que en primera instancia se dio o contra el auto que dieron en primera instancia, que me desconoce un derecho o me vulnera cierto derecho. Y también son, pues, 3 días para interponerlo. Ese quien lo conoce, el superior jerárquico de ese juez, quien en primera instancia conoció el que dictó la sentencia, lo va a conocer en la segunda instancia de este. La súplica, cuando me desconocen un trámite, cuando esos autos que son apelables y que no se dieron, que no se les dio el trámite, 3 días también para interponerlo. Y esos son los ordinarios y aquí vienen los extraordinarios. Entonces, la casación, ¿cuándo procede la casación? Contra sentencias que se dieron en segunda instancia por los tribunales, ¿sí? ¿Quién conoce la casación? La sala de la Corte Suprema de Justicia, la respectiva sala. Solamente procede por 5 causales claras en el 334 o en el 336. En esas causales, violación de la norma, vulneración pues, de la norma jurídica sustancial, la sentencia no está conforme a los hechos, se falla, se está fallando dando pretensiones o hechos o no es de acuerdo a la demanda, a la contestación o a las pretensiones, se sostienen o la sentencia está indebidamente motivada. Trámite para presentarlo, 5 días, se presenta, conoce la corte, es una demanda, pues cumple unos requisitos y es una demanda que la corte va a examinar si cumple o no con esas formalidades. Debe superar pues 2.000 salarios cuando es un tema económico o cuando sea temas de acciones de grupo o la declaración de la unión marital. Es un recurso extraordinario que requiere un tecnicismo, ¿no? Cierta técnica. Y va a la corte y se le da trámite. Si se niega esa demanda, procedería contra ese auto que niegue la demanda, o sea, que profiera la corte, pues ahí no procede nada. Ahí, lo que pasa es que en la práctica, pues el abogado tendrá una tutela lista que va a conocer otro tribunal para eso. La corte, digamos, corte constitucional o va a revisar otra persona, otra autoridad distinta a esa corte. Está el recurso de queja. Me quejo ante el superior cuando me negaron la apelación o la casación. Me negaron, el juez de primera instancia me negó la apelación, entonces me quejo ante el superior para que me conozca, me dé trámite a esa apelación o para que o el tribunal me negó la casación, entonces me quejo para que la corte la conozca. Y finalmente la revisión es ese recurso que va mediante una demanda que se da contra sentencias ya ejecutoriadas que se dieron porque se desconoció alguna de estas causales. La sentencia pues incurrió en alguna de estas causales. Muy poco se va pues digamos que por revisión. El término son 2 años para eso, para que se pueda interponer. 2 años para interponer la revisión, va al tribunal. Cuando se trate de primera o segunda instancia, lo conocerá el tribunal y si no lo conocerá la corte. Máximo para interponerlo, 2 años. ¿Listo? Y esos son los recursos que tenemos, pues, en el Estado colombiano. Vamos a mirar aquí ya para terminar unos procesos. Igual les voy a cargar esa guía ahí para que la revisen. Unos procesos, un resumen pequeño de procesal civil sobre algunos procesos que tenemos en nuestro CGP. Entonces, este resumen es un resumen de todo pues, el CGP, bastante concreto. Hace una distinción, ¿sí? Aquí está el trámite de la demanda, esto lo vimos, una demanda se inadmite, se subsana, no se subsana.
los términos, qué pasa si se contesta, si no se contesta, qué es la demanda de reconvención, o como digamos coloquialmente se le dice la contrademanda. Es el trámite del proceso verbal del CGP, que es un proceso verbal el que pasa de los 40 salarios, o sea que es de menor o de mayor cuantía. La audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Qué se hace en la audiencia de instrucción y juzgamiento? Son las dos audiencias que trae el proceso declarativo. La audiencia de instrucción y juzgamiento está en el artículo 373 y es la que le sigue a la audiencia inicial del artículo 372. Allá se va cuando sobrevienen pruebas o se requieren hacer otras pruebas y en la audiencia inicial no se pudo dictar sentencia, entonces vamos a una nueva audiencia. Y aquí es la única audiencia. ¿Qué se hace allá? Se fija el litigio. Esto es el trámite del 373. Procesos verbales del CGP. Entonces, ¿qué es un proceso verbal? Pues los procesos declarativos. Los procesos declarativos se dividen en verbales, verbales sumarios, declarativos especiales. Y los otros serán ejecutivos, jurisdicción voluntaria y liquidaciones. Entonces, el verbal. Proceso verbal es un proceso, el declarativo se divide en verbal, verbal sumario y especiales. ¿Qué es un proceso verbal? ¿Qué asuntos se tramitan? Los que se le asignan a los jueces civiles municipales en primera instancia, los que conocen los jueces civiles del circuito en primera instancia. Ahí está el artículo del CGP para revisarlo. A los jueces de familia en primera instancia, no en única instancia. Los que son en única, pues son verbales sumarios, es de única instancia. Los asuntos contenciosos civiles, comerciales, recuerden que el CGP regula materia civil, comercial, familia, agrarios y por allá lo residual, lo que no esté en otras normas, se lleva por el CGP. Asuntos de mayor y mínima cuantía y menor cuantía, que no tienen asignado un trámite especial. ¿Qué asuntos? Los asuntos que se regulan expresamente en el CGP, entre los artículos 374 y 388. ¿Cuáles son? Y aquí vamos a ver algunos procesos. Entonces, ¿qué procesos se dan por el proceso verbal del CGP? ¿Cuáles son? Los asuntos regulados expresamente por el CGP entre los artículos 374 y 388. Dependiendo pues de su cuantía, para que sean verbales, pues tiene que pasar de la mínima, o sea, tiene que ser más de 40 salarios lo que estoy discutiendo, ¿sí? Para que sea menor y eso menor me habilita una segunda instancia, sea menor o de mayor. Entonces, ¿qué procesos hay? Resolución de compra-venta es un proceso cuando se compra, se hace un negocio y no se cumple, la parte cumplida tiene dos opciones, o pedir la resolución del contrato, que se anule el contrato, o pedir el cumplimiento vía ejecutivo. La declaración de pertenencia para declarar tengo la posesión de una cosa, pero tengo el título, no tengo el monto, voy a pedir que me declaren la pertenencia. Servidumbres, procesos de servidumbres, un proceso declarativo, un predio sirviente, un predio dominante, una servidumbre de paso, una servidumbre, pues lo que necesite. ¿Sí? Un predio menor que se sirve de uno mayor. Esto es este proceso es cuando la gente no concilió, no estuvo en común acuerdo y hay que demandar. Posesorios, acciones posesorias sobre ciertos predios, 373 del CGP, entrega de la cosa del traente por el adquirente, rendición provocada de cuentas en esas empresas o negocios donde no se rinden cuentas. Recuerden que el representante legal está obligado a rendir cuentas, entonces no lo hace, pues procede una demanda para eso. Pago por consignación, impugnación de actos de asambleas. Aquí las decisiones que se tomen al interior de una empresa, pues son sujetos de demandarse entre lo ordinario, ¿sí? Claro que uno pues revisa que eso se va a veces ante los tribunales de arbitramiento o por allá a las superintendencias en algunos asuntos. Entonces, ese proceso de impugnación de actos de asamblea, declaración de bienes vacantes o mostrencos. Entonces, cuando hay por ahí los bienes vacantes, son bienes inmuebles que tuvieron dueño, que ya no tienen, y los bienes mostrencos, bienes muebles que tuvieron dueño, que ya no tienen. Entonces, para declarar vacante o mostrenco alguna cosa, algún bien, lo conoce el juez en la materia civil.
declaración de bienes vacantes o mostrencos, restitución de inmueble arrendado, un arrendatario que no paga y no restituye, demanda declarativa. Todos estos procesos, si piden medidas cautelares, depende de la medida que se pida, pero hay que prestar caución, o sea, pagar una caución. ¿Cuál es el monto de esa caución? El 20% de las pretensiones, cuando estoy pidiendo pretensiones. Cuando la pretensión es netamente económica, el 20%, así lo establece el artículo 590. Restitución de inmueble arrendado, procesos de restitución de tenencia, investigación e impugnación de la maternidad, o sea, proceso de filiación para decir si es familia, hijos, padres o lo que sea. Ese proceso, pues, ese es competencia de los jueces de familia en primera instancia. Nulidad del matrimonio civil, ¿sí? La nulidad de ese matrimonio, el matrimonio se hizo y faltan algunos de los, es nulo por tal cosa. Entonces, ¿cuáles son los elementos para un acto jurídico? Matrimonio es un contrato como todo, antes que cualquier cosa de efectos personales y amor y todas esas cosas. El matrimonio es un contrato solemne, bilateral, de trato sucesivo, solemne, que requiere pues un consentimiento. Como un contrato normal requiere las mismas generalidades de los contratos, entonces es una capacidad para obligarse, un consentimiento exento de vicios, un objeto ilícito, una causa lícita. Cuando falla alguno de esos elementos, pues ahora se puede mandar una nulidad del matrimonio civil. Divorcio, el proceso de divorcio, la primera causal del proceso de divorcio es el matrimonio, ¿no? Entonces, el proceso de divorcio, proceso que admite demanda de reconvención. Esos son algunos de los procesos declarativos que trae el CGP y que pues se dan por este trámite verbal del CGP. Término para contestar una demanda de un proceso verbal, 20 días. ¿Listo? Para contestar esta demanda. La contestación. Las excepciones previas son otro término y los liquidatorios otros términos. Todo distinto. A título enunciativo, los siguientes asuntos de mayor y de menor cuantía. La acción resolutoria, la acción de nulidad, la acción rescisoria, la acción de simulación, el proceso de simulación también es declarativo, la acción de una lesión enorme. Una lesión enorme es cuando se hace un contrato y se vende la cosa por menos del 50% del avalúo o se excede el 50%, el doble de esa cosa, entonces es la lesión enorme. Eso pasa cuando uno se intenta simular o esconder bienes para en el divorcio, no darle al cónyuge. Entonces, una lesión enorme o intenta una simulación, es poner las cosas a nombre de otra persona, que es un riesgo, pero la simulación puede ser absoluta o relativa y se pide y se demanda que se decrete la simulación. Una acción pauliana, una acción reivindicatoria, ¿sí? Cuando estábamos discutiendo la propiedad. En la acción reivindicatoria discutimos el dominio de la cosa, le pertenece una cosa a una persona o no, y es el proceso que procede y que se hace cuando se hace un proceso, cuando le invaden una tierra, o sea, la perturbación de la tierra, la acción publiciana, el cumplimiento de una cosa, que se restituya, o sea, salgan al saneamiento, el saneamiento por evicción, vicios rehibitorios, revocatoria de una donación, petición de herencia, proceso declarativo de las sucesiones, la persona que puede tener derecho o no a una sucesión, prueba que tiene mejor derecho que los que tienen la sucesión, que los que tienen las cosas, entonces demanda. ¿Qué debe probar? Avocación hereditaria, tiene 10 años este proceso para presentarse. Las acciones por responsabilidad contractual, responsabilidad civil contractual, extracontractual, que se causan daños a terceros, incumplimientos de los contratos, todo eso es declarativo. Acciones de protección al consumidor, ley 1480 del 2011, aunque pues en la práctica uno va más rápido a la superintendencia de notariado, que recuerden que las autoridades administrativas pueden conocer de procesos que pueden administrar justicia, ¿sí? Así se los establece el artículo 116 de la Constitución, la colaboración armónica entre poderes. Es decir, que ellos son entes administrativos, están adscritos a los ministerios, pero tienen unas facultades jurisdiccionales, pueden resolver algunos asuntos.
en materia de protección al consumidor y demás, así como la Superintendencia de Salud en algunas cosas, super sociedades en otras cosas, liquidaciones y demás. Entonces, esos temas de protección al consumidor. Ahí, ¿cómo se presenta? Bueno, para llegar a esos procesos, pues ya lo vimos en la primera clase, hay una demanda, hay que presentar una demanda con todos los requisitos que están por allá en el artículo 82. Esa demanda se puede inadmitir, rechazar o admitir por algunas de las causales que ya vimos. Si se admite, se tienen que notificar. ¿Cuáles son las notificaciones? Está la notificación en estado, estrado, personal, aviso, conducta concluyente y demás. El emplazamiento son las notificaciones que trae el CGP, ¿no? Primero envía uno personal. Si no concurren, aviso. Si no se sabe dónde está la persona, emplaza. Si ya está el proceso y se notifica en la audiencia, eso es estrados. Se notifica en la rama, en la página, estado. Si la persona enteró que existe una demanda, ahí va, conducta concluyente. Esas son las notificaciones del CGP. Hay un traslado de una demanda, términos para contestar demandas, ¿sí? Depende de lo que me esté pidiendo. ¿Qué puede hacer la persona? Nadie está obligado a contestar la demanda si quiere hacer el allanamiento, si no quiere hacerla, guardar silencio, puede contestar la demanda de manera, no contestarla o contestarla de manera deficiente, puede interponer recursos, todo lo que puede hacer una persona cuando lo demanda. Formular excepciones previas. ¿Qué son las excepciones previas? Las que son taxativas, que ya vimos, que atacan la formalidad del proceso. Puede formular excepciones de mérito o de fondo para atacar las pretensiones del proceso. No son taxativas, no están claras. En el proceso ejecutivo, pues hay unas que son las extinciones de las obligaciones, pero en el proceso declarativo, pues no sabemos cuáles son. ¿Quién lo sabe? Las personas, ¿sí? Entonces, ellos se plantearán, no son taxativas, sino que el mismo proceso se las dará. Se contesta la demanda, las excepciones previas, su traslado. Se puede proyectar una demanda de reconvención, o lo que se le conoce vulgarmente como demanda o la contrademanda. Necesita una nueva demanda, lo decide el juez. Entonces el demandado ahora pasa a ser, el demandante pasa a ser demandado y debe contestar, proponer excepciones y todo eso. ¿Qué más puede hacer? Bueno, hay unas audiencias, resuelto todo eso, se va a las audiencias, se practican unas pruebas, se decretan unas pruebas y vamos a audiencias. La primera audiencia del artículo 372, que es la audiencia inicial. Entonces, esa es la audiencia básica de este proceso declarativo, 372. Si se puede dictar sentencia, ahí se dicta. Si se requieren más pruebas, pues se pide, se decreta. Y se va a la audiencia del 373 de instrucción y juzgamiento. Ahí son las audiencias de este proceso declarativo. ¿Qué pasa si no se asiste a la audiencia? 3 días para justificar, sanciones por inasistencia y el trámite de la etapa de la audiencia. ¿Cómo se debe llevar la audiencia? Pues instalarla, citarlos a todos, instarlos a conciliar, practicar las pruebas, los testimonios, todo eso, cómo se desarrolla la audiencia. Fijación del litigio dentro de la audiencia, pues decir por qué estamos aquí, cuál es el asunto en concreto, cuál es el derecho o lo que se está discutiendo. Y se procederá a una sentencia, y esa sentencia, pues proceden los recursos contra esas sentencias, de reposición, apelación, lo que vaya a interponerse. ¿Listo? Entonces, aquí este es un resumen concreto sobre procesal, ¿sí? Aquí sigue la audiencia de instrucción y juzgamiento sobre nuevos hechos, nuevas pruebas que se requieran, práctica de las pruebas y demás. Y ahí aquí estaría el resumen de lo que es procesar. Entonces, concretamente, hasta aquí sería la clase de procesar. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿usted nos va a regalar ese Word? Sí, se los voy a entregar, voy a ver si los puedo juntar aquí de una vez. Es un resumen, creo que está ahí en internet, pero es bastante explícito, bastante bueno. Entonces,
Entonces, el, las preguntas para el parcial o el preparatorio ya están en la facultad. Entonces, sería el próximo sábado, el examen escrito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Por mi parte no, doctor. Gracias. Entonces, ¿qué? No, sugerencias no, pues un repaso concreto de lo que se va a pedir, de lo que se va a ver allá en el parcial. ¿Qué voy a preguntar concretamente? Pues lo que vimos, qué es el CGP, qué regula el CGP, qué materias, qué es el tema de la inmediación de las pruebas, algunos principios que vimos los primeros días, la primera clase, lo que hablé hoy de la legalidad de la legalidad del el principio de legalidad, de los jueces en sus provincias están sometidos al imperio de la ley, ta, 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 ta. Hablamos de las cuantías, de que las litisconsorcios, integrar los litisconsorcios, que debe contener una demanda, ¿sí? Dijimos que no se tenía que probar una persona jurídica se prueba, las personas naturales no. Entonces, los requisitos, la demanda, los requisitos de la demanda, pues eso es unas preguntas con ponerle, de darle lectura y ponerle sentido a lo que necesitaría una demanda para que me le den trámite, ¿sí? Autos, que los recursos que vimos hoy, y unos términos, una que otra pregunta de los términos, cuántos días para esto, 10 días, 5 días, 20 días, depende del proceso. Eso sería lo que pregunto. ¿Listo? Preguntas, doctores. Por mi parte no, doctor. Muchas gracias. Bueno, no sé, aquí en el chat puedo preguntar o aquí atrás. El resto, ¿todo claro? Por mi parte tampoco, doctor. Claro. Es para que le den una ley.
En el chat les envié el resumen, no sé si lo puedan descargar. Ok, Sí, doctor, ya se puede Sí, descargar. señor, sí lo deja descargar. bueno, doctores, muchas gracias. Entonces, vamos a descargar la lista de asistencia y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, que descanse. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.